Tiene la palabra la diputada Ana Olivera. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de concentrarme en lo que quería transmitir hoy, porque la tentación respecto a algunos conceptos vertidos de responder es muy grande. Señor presidente, en primer lugar, nosotros estamos aquí realizando la rendición de cuentas del año 2020 y revisé atentamente de punta a punta la versión taquigráfica de la comparecencia del Ministerio de Desarrollo Social y además volví a revisar el tomo 3, que es en el que se supone que están los objetivos y metas del año 2020, su cumplimiento, y debo decir que efectivamente, tal como lo dijimos en aquel momento, no hubo una verdadera rendición del año 2020 y en realidad de muy pocas cosas en el tomo 3 se da cuenta, inclusive llegando a tener una página en blanco en la parte donde había que hacer la evaluación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y realmente el año 2020, en el marco de la pandemia, fue un momento en que se suspendieron programas, no se ejecutaron programas y por lo tanto nos merecíamos la explicación de por qué esto no se había realizado. Dicho esto, voy a referirme a 2 o 3 temas. Uno de ellos es el rol que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que es por el que deberíamos comenzar. Es el rol de ser rector en políticas sociales, de ser el que contribuye con el conjunto de los organismos a elaborar línea estratégica, planes y programas. Y para eso tiene herramientas como el Consejo Nacional de Políticas Sociales, por el que pregunté, pero nunca se respondió, y efectivamente el Consejo Nacional de Políticas Sociales no ha jugado un rol fundamental que podría haber jugado sin ninguna duda a la hora de analizar en conjunto, en colectivo, con otros organismos, las respuestas diversas a la pandemia. Lo pongo como ejemplo, pero podemos tener otro ejemplo más claro de la no rendición de cuentas que está referido al tema de las asignaciones familiares. En el presupuesto nacional se nos planteó con mucha fuerza, era fundamental que votáramos las transformaciones que se hacía a las asignaciones familiares. Lo planteé aquí en el momento de discusión del presupuesto, es un tema que no atrae, parece que es árido, pero que tiene que ver con la vida de la gente. En realidad se pasaron teóricamente las competencias del Banco de Previsión Social al Ministerio de Desarrollo Social, además de pasar los recursos para el pago de las asignaciones familiares. Tal como le dijimos en aquel momento, en reiteradas oportunidades a las autoridades, lo que allí estaba planteado no era posible realizarlo, y no porque quisiéramos que no lo fuera, sino porque la manera que estaba planteado iba a impedir su concreción. Efectivamente, en la exposición de motivos hay una sola línea que dice que en realidad, por el momento, las asignaciones familiares seguirán siendo gestionadas por el Banco de Previsión Social, más allá que el dinero está en el Ministerio de Desarrollo Social, hasta que el Ministerio decida lo contrario. Digo esto para dar ejemplos de que estoy hablando respecto a lo no rendido, porque si no parece que es retórico, y sobre todo porque sí hicimos muchísimas preguntas, me costó mucho leer, pero muchísimas preguntas porque las respuestas no aparecían. Por otro lado, el sistema de cuidados. Del sistema de cuidados se habló mucho, se habló de las denuncias, pero en ningún momento se habló por qué el sistema de cuidados no funcionó durante todo el año 2020. ¿Por qué la Junta Nacional de Cuidados no se reunió en todo el 2020? Es decir, eso efectivamente en el pedido de informes se me contesta, en el que se dice que la primera reunión, y después se dijo en algún otro momento, la primera reunión de la Junta Nacional de Cuidados fue el 8 de julio de este año. Es decir, claramente se incumplió con la ley que dice que a los 120 días de instalado el nuevo gobierno se debe
convocar a la Junta y hacer el plan de cuidados. Sobre el sistema de cuidados, durante el 2020 encontramos 3 versiones diferentes respecto a qué hacer en relación a los temas de la primera infancia, en relación a los temas vinculados con el rol que había que jugar en relación a los asistentes personales. Y allí, variando, se nos llegó a decir que debía ser un tema incluido en la reforma de la seguridad social. Bueno, todas estas cosas pasaron en el año 2020. De nada de eso, ni los que estamos en la comisión, por lo tanto menos quienes están en el plenario, pudieron saber que de estas cosas que sucedieron, y además, es decir, utilizando tanto que hablamos de las metas, de los objetivos, de las maneras, de los indicadores, utilizamos siempre indicadores distintos. 6.000 y pico de binomios por un lado, 4.500 asistentes personales por otro, pero lo concreto es que se redujo la cantidad de asistentes personales en el año de la pandemia. Digo para decir las cosas que deberían haber estado planteadas en la rendición del año 2020. Y en relación al tema cuidados, de alguna manera, sí, hubo un planteo muy fuerte de parte del ministro Lema, que esta semana además fue retomado nuevamente en la prensa, que está vinculado con el tema de anular o dejar sin efecto, sería la palabra más adecuada, el convenio con Cuba. Dijo acá el ministro, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros dijimos en ese momento, en la comisión, para los que no estaban en la misma, que en realidad él estaba hablando de que hacía 6 meses que se estaba incumpliendo el convenio. Y acá se dijo, no importa en qué momento, pero en realidad yo les voy a leer la carta que tiene la firma de Armando Castendebat, dirigida al ministro de Salud de Cuba. La carta que tiene fecha 5 de noviembre. La carta que tiene fecha de 5 de noviembre dice, actualmente se encuentran desempeñando estas tareas 5 profesionales, a saber, y nombra a las 5 personas. En el marco de los plazos acordados, los profesionales, Yamir, Pablo y Michelle, son 3, se encuentran en condiciones de culminar sus tareas en el país y poder regresar a Cuba. Por otra parte, se informa que los ciudadanos cubanos, Amaury Socarrás y Jorge Rosa, estarían en condiciones de retornar a su país recién hacia fines del presente año, dado que se espera puedan ser los encargados de realizar un traspaso de tareas a los nuevos técnicos que se designen en el marco, lo voy a decir despacito, en el marco de la suscripción de un nuevo convenio. Firma Armando Castendebat, subsecretario. Es decir, el planteo que se le hace al jefe de misión de Cuba es que se quiere hacer un convenio con menor cantidad de personas. Yo esto quiero decir que antes de plantearlo acá, se lo comuniqué ese mismo día a Armando Castendebat. Le dije a Armando, la información que yo tengo es que ustedes plantearon que esto debía modificarse. Debe haber sido algo vinculado con la directora de discapacidad y cuidados, me dijo. Acá está la carta. En tercer lugar, creo que este era el tercer tema que quería plantear, es el quinto tema. En sexto lugar, quiero hacer un planteo en relación al programa Accesos, es decir, al futuro. El programa Accesos, sobre el cual nosotros hicimos muchas preguntas, el programa Accesos que nosotros quisiéramos que se desglosara de la votación en el día de hoy, porque en realidad nos deja muchísimas dudas. Es un programa que en realidad no tiene deja planteada, para decirlo de alguna manera, deja planteado para la reglamentación aquellas cosas que deben estar incluidas en
Voy a esperar un minutito a que me presten atención y después sigo. Señor diputado, vamos a escuchar a la diputada Olivera para que todos podamos saber qué está diciendo, escuchar qué está diciendo. Continúe, diputada Olivera, no sé la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es un tema bastante complejo, puede ser árido. Para aquellos que leyeron lo que está planteado, el programa Accesos es un programa de inclusión laboral. Este programa de inclusión laboral nos plantea que, dado el estrepitoso fracaso del programa Uruguay Trabaja, es necesario llevar adelante un nuevo programa. Este nuevo programa no define con claridad a qué población está dirigida. La selección de la población, que no sabemos cuál es, se realiza a partir de la selección que realizan diversos programas del propio ministerio y de otras instituciones públicas. Es decir, hay discrecionalidad en la selección sin decir cuáles son las características para seleccionar a quienes van a estar allí. Se plantean 2 etapas para este programa, uno en el que tendrán trabajo las instituciones públicas y un segundo que tiene que ver con las instituciones madrinas. Es decir, pero ¿cuánto dura una etapa? ¿Cuánto dura otra? ¿Es con flexibilidad? Es decir, ¿en qué momento se hace la evaluación de quién pasa y quién no pasa? Nada de eso da cuenta del planteo que se nos hace. Y en relación a este tema, además de todo eso, cuando nosotros planteamos con sinceridad que había que ser prudente respecto a cómo se estaba planteando la evaluación del programa Uruguay Trabaja, se nos volvió a ratificar que efectivamente había un fracaso. Y yo quiero decirles que lamentablemente no puedo leer el documento que ha preparado el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de evaluación de Uruguay Trabaja, que iba a ser colgado en la página web hace unos 15 días, que iba a tener una presentación pública por parte del Ministerio de Desarrollo Social a partir del convenio con el IECOM que había hecho, porque el Ministerio solicitó que no se publicara. Pero lo que conozco de la evaluación de Uruguay Trabaja está en una nota que dieron 2 de las técnicas, Cecilia Parada y Paula Carrasco, y como veo que me queda poco tiempo, le voy a leer lo sustantivo de esa evaluación. En una audición radial del día 6 de agosto. Nosotros desde el Instituto de Economía hicimos una encuesta para ver los resultados a mediano plazo del programa. La encuesta se hizo a una muestra de inscriptos en el 2016-2017 y vemos diferencias entre quienes pasaron por el programa y quienes fueron beneficiarios y quienes no lo fueron. Esto nos permite ver resultados de mediano plazo, pues no se hace enseguida de que los participantes terminaron el programa, sino algunos años después. Lo que encontramos es que el programa sí tiene un efecto importante sobre las variables vinculadas a la calidad de empleo. Tiene efectos en la adquisición de habilidades transversales y la capacitación para el trabajo, o sea, herramientas útiles para el vínculo con el mercado de trabajo. Concretamente, lo que podemos observar es un efecto sobre la formalidad en el empleo. Aquellos que han sido beneficiarios del programa y hoy están ocupados, lo están en mayor medida en empleos formales. Este efecto es muy importante porque estamos hablando de una población excluida anteriormente del mercado de trabajo. La probabilidad de ser formal es un 40% superior para los beneficiarios en comparación con los que se inscribieron y no resultaron beneficiarios. En síntesis, nosotros lo que encontramos y lo que se desprende de la evaluación es que Uruguay Trabaja en el mediano plazo tiene efectos relevantes sobre la calidad del empleo y la satisfacción de los beneficiarios del programa. Esperamos pronto poder ver absolutamente toda la evaluación del programa Uruguay Trabaja. El Ministerio tiene todo el derecho de hacer un programa distinto, diferente, cambiar. Seguramente no era perfecto y la evaluación seguramente mostrará elementos a variar.
pero en realidad nosotros tenemos que saber cuáles son las características del nuevo programa y no es necesario hablar de un fracaso como se planteó en Reiteración Real sobre un programa que tiene una evaluación distinta por profesionales absolutamente reconocidos. Muchas gracias, señor presidente.